Saludo cordial. Las razones psicológicas de las supersticiones. Hay un álbum que se llama Talking Book, un álbum musical del gran Stevie Wonder, y hay una canción en especial que se llama Superstition. Escúchenla cuando tengan tiempo, es bien interesante. Y hoy precisamente tocaré este tema basándome en textos del conocidísimo Fernando Azor y otros autores. La superstición nace desde un sentimiento íntimo, desde la idea de que determinados comportamientos o acontecimientos pueden predecirse o evitarse. Casi siempre son de carácter negativo y con consecuencias desagradables. Normalmente el beneficio psicológico más relevante de dejarse llevar por la superstición es el de tener una sensación de control sobre situaciones en las que aparentemente no lo tenemos. Nos produce una sensación de alivio. Si soy muy aficionado a un equipo y decido ponerme la camiseta de la buena suerte para ir al campo, consigo con esta conducta encontrar relación de causa-efecto y quizás descubra que gracias a ello el equipo ganó. Claro que derivado de este proceso surge otro muy interesante, la parcialización de la realidad. Es fácil desear que algo sea cierto y en función de eso buscar y encontrar datos que lo confirmen. En el ejemplo de la camiseta, si el equipo no ganó fue porque no la había lavado después del último partido o incluso por lo contrario, por haberla lavado siendo que la última vez sí hubo una victoria. De todas formas, este ejemplo no representa del todo bien temores graves. Si empezamos a hablar del miedo a suspender un examen importante, a quedarse sin trabajo o por supuesto a una enfermedad grave, la superstición es mucho más probable. Una persona que está esperando los resultados de una resonancia para descartar un posible diagnóstico de cáncer puede encontrar en conductas como la ayuda a los demás una manera de intentar no ser castigado por la providencia, el destino o por un Dios con lo que más teme. Dicho esto, hay que valorar entonces que la superstición es finalmente un mecanismo de defensa para hacer frente a sensaciones de malestar que pueden ser muy útil a la hora de darnos fuerzas para luchar por una meta. Cuando se hace demasiado frecuente o cuando es el único recurso para estar bien, es cuando alcanza su carácter más patológico. Puede acabar generando más malestar y alerta que calma y tranquilidad. ¿Es posible dejar de pensar? Darle mucho espacio a la superstición es finalmente no tener el control de las cosas, justo lo que se quiere evitar al utilizarla inicialmente. Otra cara de la superstición es la de las profecías autocumplidas. Como se me cruzó un gato negro, hoy va a ser un día mal. Si esa posibilidad agobia, es frecuente estar muy atento a posibles malas experiencias, favoreciendo que pueda precipitarse precisamente por el propio temor hacia ellas. Si la superstición es compartida por más personas del entorno, puede darse un nuevo efecto, el de etiquetar a una persona como la que favorece que se repitan determinados hechos negativos. Es decir, colgarle el San Benito de que es un gafe, que es desafortunado o que su presencia se considera que acarrea mala suerte a los demás. A modo de conclusión podríamos decir que las personas con mayor inseguridad o con mayor necesidad de certezas, personas con tendencia a la obesidad, por ejemplo, serán más propensas a algún tipo de superstición, con lo bueno y lo malo que esto conlleva. ¿Por qué será entonces que somos supersticiosos? Si partimos desde el punto de vista psicológico del análisis individual, quizás podamos entender mejor los aspectos sociológicos de la superstición. Una sociedad es más supersticiosa cuantas más amenazas a su seguridad y tranquilidad sientan sus componentes. La sensación de no saber si algo malo pasará favorece la búsqueda tranquila. La superstición aumenta en la medida en la que se busca en el entorno factores que ayuden a predecir qué es lo que va a ocurrir. Si se me cae el salero, puede hacer que no me salga el trabajo que me han prometido. Si paso por debajo de esa escalera de mano, a lo mejor me pasa algo malo hoy. Después de todo, si alguien se siente inseguro o amenazado y tan solo con echarse la sal por encima a los hombros. En el mundo existen toda una serie de creencias y supersticiones que son pasadas de generación en generación y que son adaptadas con el paso del tiempo según la cultura o las ideologías de la sociedad. Nuestro país, Colombia, por años ha tenido una gran cantidad de agüeros con los que se afirma que al hacer o dejar de hacer determinadas actividades, la mala suerte en diferentes ámbitos de la vida podría llegar. Pongamos algunos ejemplos. Esto es bien interesante. El Cerro de Monserrate.
Este lugar turístico ubicado en la ciudad de Bogotá carga con una superstición en la que se afirma que cuando las parejas suben juntas allí mientras todavía se encuentran en la etapa de noviazgo, arruinan su relación y por ende nunca van a llegar a casarse. Mascotas versus malas energías. Al parecer los animales han sido percibidos como una especie de escudo contra las malas energías, por lo cual cuando mueren de una manera repentina es una señal de que lucharon contra un ente del mal para proteger a su familia. Otro agüero tradicional, los espejos. Esta es una de las supersticiones que comparten con el resto del mundo, afirmando que al romper un espejo la persona se somete a 7 años de mala suerte. No obstante, hay una forma de cortar el efecto: el azúcar. Se dice que si coges los pedazos, los introduces en una bolsa llena de azúcar y la botas lejos de tu hogar, nada te pasará. Hay otra, la de barrer los pies. Lo que parece ser algo completamente normal tiene un efecto de fondo, pues se cree que al barrer los pies de una persona se le condena a quedarse soltero o soltera de por vida, pues se le quita toda la suerte en el amor. Otro importante, las mariposas negras. Aquellas mariposas negras o de color oscuro que tienen un gran tamaño son consideradas de mal augurio, pues podrían anunciar el fallecimiento de una persona muy cercana. Otro podría ser las maletas en el suelo. Probablemente muchos estarán acostumbrados a dejar su morral o su bolso en el suelo, pero la creencia popular es que esto hará que comiences a tener problemas económicos, problemas de dinero. Las bebidas alcohólicas. Hay 2 supersticiones en especial que aplican para cualquier tipo de licor. La primera es el traguito por las ánimas, en el cual al abrir la botella se debe regar el primer trago al suelo ofreciéndolo a las almas del purgatorio. El segundo es al momento de brindar, pues es necesario mantener la mirada en los ojos del otro, pues de no ser así, podrían llegar 7 años de mala suerte en la intimidad. Bueno, habrá muchísimas más. Y la pregunta sería, ¿los colombianos somos muy supersticiosos? Hasta el momento no hay un estudio profundo que certifique este hecho, pero probablemente seamos más supersticiosos desde que hay mayor incertidumbre económica en estos años de crisis. Existen tradiciones y religiones que fomentan también las supersticiones y a veces no nos damos cuenta. Las uvas, el día de fin de año, llevar una estampita a los exámenes, en la cartera, dormir con las camándulas debajo de la almohada, tener la Biblia abierta en un salmo, colocar crucifijos en puertas y camas como si viniera Drácula o el Moán. El Moán, la gente dice que es un gran perseguidor de mujeres. El Poira es el Moán travieso y enamorado. El Moán aparece por diferentes ríos y quebradas fumando un grueso tabaco para espantar a los insectos. Con su permiso, don Pedro Hernández, es el árbol al que le tienen miedo. Le temen en el campo. Son pocos los que se le miden a cortarlo, pues genera una alergia que puede afectar las vías aéreas. Quienes lo conocen aseguran que lo mejor es pedirle permiso para evitar enfermarse. Estos son algunos de los misterios que esconde este árbol, científicamente conocido como el Toxicodendron striatum. Superstición es un término teológico. Aunque esta palabra no se encuentra en la Biblia, su concepto sí. Este mal nace como consecuencia de poseer un escaso conocimiento o baja percepción de un ser creador. Veamos algo así en el primer libro del profeta Samuel. Textualmente dice: cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Eso está en 1 Samuel 4:3, si no estoy mal. Imaginaron que no tener el arca causó la derrota. ¿Castiga a Dios por eso? Pues no, actuaron con superstición, usaron el arca a su juicio, sin la garantía de su fe. Hay personas que toman las cosas de Dios según sus juicios y conveniencias personales. Una Biblia en la sala, congregarse en una iglesia o decir yo declaro, no te va a traer el favor de Dios. La superstición nace cuando las verdades divinas son recibidas y aplicadas por un corazón no regenerado. Es decir, se otorga valor o poder sobrenatural a aquellas cosas que no tienen ese poder. La Biblia lo llama idolatría. Ojo con esto.
Un idólatra imagina que Dios se agrada de lo que le agrada a él mismo. Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros, como lo dije hace un momentico. Estos hombres hicieron una mala interpretación de la bondad divina. Pensaron, si nos agrada a nosotros, pues tendrá que agradarle al Señor. La superstición nace de una incorrecta interpretación. Es una idea religiosa sin apoyo bíblico. La superstición entonces es un mal uso de la imaginación. Se ha agudizado el fenómeno de la pareidolia, donde se percibe un rostro o una figura humana o un animal en lugares de los más insospechados. Por ejemplo, hay algunas personas demasiado religiosas. Ven imágenes religiosas, el rostro de Cristo, la Virgen María o incluso el demonio en cualquier parte, una pared, una tostada, la suela de un zapato. Los amigos de las teorías de la conspiración, los que intentan encontrar una respuesta, la mayoría de veces ilógica, a fenómenos sobrenaturales, paranormales o relacionados con turbios asuntos políticos o militares. También hay vigilantes de la moral que se dedican a buscar dibujos de carácter sexual subliminalmente camuflados en las películas de la factoría Disney. Se sigue estudiando el por qué nuestro cerebro detecta esos objetos, rostros o figuras donde tan solo hay una sombra, una mancha de grasa o una nube y donde en realidad no hay nada. Es curioso comprobar cómo muchas personas supersticiosas que no son capaces de distinguir las cosas a simple vista, si se les estimula indicándoles cómo y dónde se encuentra la figura, pueden llegar a sugestionarse y ver algo que realmente no está o no ven. Cabe destacar a las personas que han asegurado que el rostro de Jesucristo se les ha aparecido en una tostada mientras estaban desayunando, o los que dicen distinguir la silueta del diablo entre el humo que salía durante los atentados del 11 de abril en el World Trade Center. Otros aseguran que han visto la imagen de Elvis Presley sobreviviendo en una discoteca. ¿Por qué seremos tan supersticiosos? Definitivamente nuestro entorno social y cultural influye como modelo del que aprendemos este tipo de conductas. El que una persona sea más temerosa y necesite tener la sensación de control, eso también influye. Por último, el que la persona haya conseguido un beneficio o evitar algo malo tras utilizar estas conductas, refuerza el que siga utilizándolas e incluso el que busque nuevas supersticiones. ¿De qué creemos que nos puede proteger creer en ciertas supersticiones? Pues de todo aquello que temamos y que necesitemos de una u otra manera controlar. ¿Qué tipología de personas acostumbran entonces a ser más supersticiosas? Vamos a mirar ese perfil. Las personas con características fóbicas y de tipo obsesivo y controlador, inclusive las bipolares. Estas tipologías tienden más fácilmente a buscar patrones a su alrededor. Buscan saber que determinada acción tiene determinados efectos, que hablar de tener cáncer es la causa, produce el que acabemos teniéndolo, la consecuencia. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener para una persona ser extremadamente supersticiosa? La principal consecuencia es la de que buscando sentirse segura y capaz de controlar sus miedos, acabe precipitando lo contrario. Verse permanentemente amenazada por la cantidad de cosas que pueden pasar. Una persona supersticiosa acaba desplegando infinidad de rituales con el fin de evitar que ocurran, pero se puede convertir en una máquina de detectar peligros a los que hay que aplicar un antídoto. La persona finalmente termina siendo rechazada porque se convierte en ave de mal augurio. Tiene una alta capacidad imaginativa. Unos pocos consejos. El primer consejo para el supersticioso o supersticiosa que no quiere seguir siéndolo es: sea racional. Permítase ver qué es lo que ocurre cuando no realiza un ritual para librarse de su temor. Empieza por algo pequeño, verás que lo que haces no determina lo que ocurre. La superstición se alimenta de la falta de pruebas. Y muchos dicen, es que hay que verlo con los ojos divinos, con los ojos de la providencia. Es lo que Dios quiere. Segundo, enfréntate a tus miedos, no te dejes llevar por amenazas de inseguridad. La vida está plagada de situaciones que no podemos controlar. La mayoría no son terribles ni tienen consecuencias graves. Otro consejillo,
anota en un papel qué temes que ocurra. Después anota al lado qué ocurrió. Verás que no es fácil acertar. Serán muchas las situaciones temidas y pocas las que se hacen realidad. Es necesario mitigar este estado en función de la afectación que tengan las personas. En los casos leves, la persona es consciente de lo irracional de su creencia. Por norma general, su vida cotidiana no se ve afectada por esa superstición y por tanto no es necesaria ninguna intervención psicológica. En todo caso, lo que uno debe hacer para modificar conductas o creencias supersticiosas debe ser preguntarse qué datos objetivos existen que avalen esa creencia o que nos indiquen que si tenemos esos comportamientos supersticiosos vayamos a tener los resultados deseados. En los casos de mayor gravedad donde uno es capaz de encontrar esos datos o donde existe un componente obsesivo importante, se requiere de apoyo psicológico más especializado y valoraremos qué factores internos y externos pueden estar manteniendo ese comportamiento supersticioso y tendremos a la mano un plan de intervención adecuado a las características de la persona y de sus preocupaciones. Muchas gracias por escuchar este corto video. No olvides visitar a tu psicólogo de confianza.